Recibamos con un fuerte aplauso a Felipe De Stefani, que es CEO de Turner Argentina y Senior VP de Trend Channels. Fuerte el aplauso para recibirlo. Gracias. Es un placer estar acá. Y bueno, pensaba justamente al venir qué cosa que les podría servir a ustedes, podría presentarles y podría hablarles. Es interesante que justo ayer estuve en una doctora, una neuróloga, porque tengo un hijo que tiene un diagnóstico de dislexia. Entonces, estamos tratando de ver cómo le ayudamos, porque a pesar de que no es nada grave, de hecho, dicen que creo que de los últimos 5 presidentes de Estados Unidos, 4 son disléxicos. Así que no es nada grave el tema de la dislexia, pero simplemente un cerebro un poco distinto al que hay que ayudar. Y es interesante que la neuróloga nos decía esto, nos decía que el cerebro está lleno de capas de experiencias que uno vive. Y las experiencias que uno vive van programando cómo el cerebro responde frente a estímulos externos. Entonces, básicamente, son muy importantes las experiencias que uno tiene de joven, de chiquito, porque eso genera una forma de reaccionar contra los estímulos que vienen de afuera. Entonces, por eso es importante ayudar a los chicos cuando son chiquitos en estas cosas, y también es importante este tipo de eventos para gente joven como ustedes, porque eso genera experiencia, y dicen que la experiencia es más fuerte cuanto más atención uno le presta. Lo cual es interesante, porque un poquito yo pensaba sobre esa conclusión que ella nos daba, y lo que pensaba era lo siguiente: los estímulos, o sea, lo que uno vive en la vida, no es muy distinto para distintas personas. O sea, obviamente mucha gente tiene distintas experiencias que otra y nace en distintos lugares y tiene distintas culturas y todo lo demás. Pero hay algo que todos compartimos, que es que la vida no es fácil. La vida es complicada. Yo siempre le digo a mis hijos que yo me levanto a la mañana y pienso que cada día es una batalla. Y hay batallas que uno gana y batallas que uno pierde. Pero finalmente es la suma de las batallas lo que hace que uno vaya ganando o vaya perdiendo, ¿no? O sea, uno tiene que saber que la vida no es fácil, pero que lo que nosotros tenemos adentro, y estoy hablando del cerebro, pero también estoy hablando del corazón, es lo que nos diferencia, porque los estímulos siempre van a ser probablemente estímulos que no sean todos agradables. La vida no va a ser todos los días agradable, no va a ser todos los días feliz, va a haber momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos en donde uno está peleando verdaderamente por cosas y que no disfruta, pero eso les pasa a todos. Eso es una realidad innegable para todos ustedes y para mí. Pero lo que nos diferencia es qué es lo que tenemos adentro. Somos como lápices a los cuales necesitamos sacarles punta, porque si no le sacamos punta no vamos a poder escribir nada que sea importante. Y con esa reflexión quería empezar, y quería decirles que yo estoy acá hoy y que la verdad me honra mucho estar acá, pero la verdad es que yo a veces pienso, ¿cómo llegué acá? Yo quería ser jugador de fútbol, ¿saben? Yo quería ser jugador de fútbol realmente, pero tenía 2 problemas. El primero, la pierna derecha, y el segundo, la pierna izquierda. Así que no servía para jugador de fútbol, con lo cual no sé cómo mi mamá me convenció que estudiara comunicación social y terminé en Estados Unidos estudiando televisión, y lo cual fue como una locura, porque yo después cuando me di cuenta que no iba a ser un buen jugador de fútbol, me dediqué a la música, pero claro, mi mamá estaba desesperada porque decía, como músico en el conservatorio, ¿qué va a hacer? Entonces me hizo estudiar, medio me obligó a estudiar comunicación social y yo no quería. Pero después me apasionó la televisión y bueno, terminé trabajando en Estados Unidos. Volvimos recién hace 7 años, que estoy acá en Argentina. De hecho, este hijo del cual hablamos es americano.
Allá vivimos varios años y yo manejaba Cartoon Network, que es otro de los canales que ustedes probablemente conocen. Yo manejaba Cartoon Network en Atlanta para América Latina. Bueno, después me dijeron, tenés que volver a Argentina. Buenísimo, porque a pesar de que yo no soy argentino, mi mujer tampoco, yo soy uruguayo. Mi mujer es española, pero ella vivió en Argentina toda su vida, yo no. Ella estaba contenta de volver y volvimos y ahora tenemos nuestros 3 hijos son 3 argentinos a full. Es decir, no hay ningún tipo de extrañar Estados Unidos ni nada más. Entonces, yo llegué acá y les diría, no sé si decir por accidente, porque no creo que las cosas son accidentes, pero probablemente no soy la persona más capacitada para este puesto. Tengo que decir que trabajo con gente infinitamente más capacitada que yo. Alguna de la gente que Mariano mencionaba, los que manejan los canales, ISAT y todo lo demás, son gente más inteligente que yo y que muchas veces me dan clase. Y creo que fue Steve Jobs que dijo que cuando uno contrata a gente inteligente, no es para darles órdenes a los inteligentes, es para que los inteligentes nos digan qué hacer. Y eso creo que es una capacidad clara que tiene que tener un líder, que es saber escuchar a los otros y realmente nutrirse del conocimiento colectivo que hay en una compañía. Ahora, ¿por qué es todo esto importante? Porque en realidad estamos viviendo, vivimos en un mundo que está lleno de cambio. ¿Cuántos saben que vivimos en un mundo extremadamente cambiante? Cambio es la norma, o sea, el cambio es lo que vivimos todos los días. Yo sé que ustedes son muy jóvenes y no se dan cuenta, probablemente, cómo se ha acelerado el cambio en los últimos tiempos. Se ha verdaderamente acelerado. Si ustedes piensan, por ejemplo, a partir de la llegada de Internet, yo me acuerdo en el año 95 me dieron un proyecto que era cuando Internet estaba naciendo, de Internet en la agencia de publicidad donde yo trabajaba, y el cambio no era una cosa que viéramos tan rápida. ¿Qué es lo que pasó a través de Internet? Primero, que se democratizó la información. O sea, la información antes era un privilegio de unos pocos. Incluso en la época de la imprenta, con los libros, la gente que leía libros y que accedía a libros era muy poquita en el mundo. Con lo cual, antes el poder en las empresas, en el mundo corporativo, en el gobierno, en temas ideológicos y todo lo demás, tenía que ver con la cantidad de información que uno tenía. O sea, el tener información era poder. Pero hemos pasado a un tiempo en donde la información se ha comoditizado. Comoditizado quiere decir se ha vuelto un activo común, algo al que todo el mundo puede acceder. O sea, si vos tenés un teléfono y tenés internet, tenés toda la información que necesites sobre cualquier tema. ¿Querés investigar sobre un tema? Es un minuto. ¿Querés leer lo que quieras leer? Está todo disponible prácticamente gratis. O sea, la información ya no es lo que define el poder que tiene una persona o una compañía o un gobierno. El acceso a la información es un commodity. Por lo tanto, lo que define es qué es lo que uno hace con esa información. Eso es lo que ha cambiado en los últimos tiempos. Ya no es la cantidad de información que vos tengas o el hecho de que vos le puedas ocultar información a alguien para tener más poder. Eso no existe más. Lo que existe ahora es cuando vos tenés información, ¿qué haces con esa información? ¿Qué tan rápido la procesás? ¿Qué tan rápido la lanzás? ¿Cómo sos de rápido para tomar buenas decisiones con esa información? Y ese cambio que estamos viendo, que es interesante, ha llevado a que haya un acortamiento de los ciclos de invención. Parece difícil esto que estoy diciendo, pero lo que quiere decir es que se hayan acortado los ciclos en donde se realizan invenciones. O sea, menos años entre grandes desarrollos tecnológicos que hacen que las cosas cambien muy rápido. Por ejemplo, ustedes se van a reír, pero en el año 2005 no existían las redes sociales. Había una red social que se llamaba Friendster, había una especie de conglomerado de blogs que se llamaba Tecnorati, pero Facebook no existía en el año 2005.
y la gente no se comunicaba por redes sociales. Dicen ahora que el chat, que WhatsApp y que todo lo que es, ¿cómo se llama? Messenger de Facebook y WeChat en China y todo lo que existe en Asia, son como las nuevas plataformas que van a cambiar completamente cómo nosotros nos comunicamos. O sea que va a haber una reconfiguración de todo lo que es tecnología y cómo accedemos a tecnología a partir del chat. Y el punto fundamental es el desarrollo de robots, de chatbots que hablan con vos. Que las compañías van a poder, vos vas a poder entrar al chat y vas a tener el banco en el chat, vas a poder tener todo lo que vos necesitas en el chat, básicamente, y eso se va a comunicar con vos a través de inteligencia artificial y las compañías ya no van a tener más posibilidad más necesidad de repente de tener que estar en muchos lugares porque van a tener un acceso directo a cada una de las personas por medio del chat. O sea, que están cambiando muy rápido las cosas y si ustedes piensan, desde la imprenta hasta la televisión pasaron, no sé, 400 años. Desde la televisión a Internet pasaron menos de un siglo. Y de Internet está cambiando todo. Están cambiando tanto las cosas que ahora hay ropa que ya viene con sensores y que se calienta o se enfría, se llama wearable software, eso, se calienta o se enfría de acuerdo al frío que hace afuera, o sea, ya no necesitas tampoco andar muy abrigado por la calle dentro de un tiempo. Los autos ya se manejan solos. El gran tema es qué sistemas de entretenimiento van a tener los autos para que no nos aburramos tanto cuando no manejamos, porque manejar ya no va a ser un placer. O sea, los autos se van a manejar solos. Están cambiando mucho las cosas. Dicen que, por ejemplo, están desarrollando unos lentes de contacto que vos te los vas a poner y vas a tener realidad aumentada. No como el Pokémon Go en el teléfono, sino que vas a tener en el ojo, como el ojo de Terminator. No sé si ustedes se acuerdan, es una película muy vieja, Terminator, pero Terminator tenía un ojo que le daba datos sobre las cosas que estaba mirando, pero además ese lente te va a medir el azúcar en sangre, va a detectar si estás teniendo o no un ataque al corazón, va a estar conectado a la ambulancia, entonces de repente vos estás teniendo un ataque al corazón, vas caminando, pero vos no sabés que te estás muriendo, y de repente para la ambulancia al lado tuyo y te dice, señor, usted se está muriendo, déjeme llevarlo al hospital. O sea, el mundo está cambiando mucho, y ese cambio que está, digamos, todos los días hace que nosotros, como empresarios, y yo quiero decirles, yo les estoy hablando a futuros líderes, no les estoy hablando a estudiantes, no les estoy hablando a... Yo les estoy hablando a gente que va a llegar a lo que yo llegué o más alto, porque yo sé que ustedes se quieren preparar, les interesa esto que es de liderazgo porque ustedes quieren ser líderes. Entonces yo les digo que como líderes tenemos estos problemas. Si no tenés una ventaja competitiva, no tiene sentido que compitas. Tenés que entender bien cuál es tu ventaja como persona, tenemos que empezar a analizar eso. Después, el otro tema que viene con el próximo slide es, si tenés una ventaja competitiva, la vas a perder. O sea, no es suficiente que tenés que encontrar cuál es tu ventaja, sino que además tenés que saber que la vas a perder rápido, porque otros la van a desarrollar y ya no te va a diferenciar. Con lo cual tenés que saber que tenés que cambiar rápido. Y el tercero es, con el próximo slide, si no sos el mejor en lo que haces, no lo vas a seguir haciendo mucho tiempo. O sea que nosotros tenemos que sentirnos así en este momento. Todos nosotros. O sea, yo me siento así. Me siento como en una cuerda floja. Y el otro día le hablaba a un grupo de empleados de Turner y les decía que nosotros desarrollamos un negocio. Yo entré hace muchos años, entré en la compañía cuando éramos 20 acá en Argentina. Ahora somos 850. Y cuando yo entré teníamos 3 canales, ahora tenemos 18. Desarrollamos en América Latina un negocio que es de $1.000 millones. Un negocio muy grande. Y cuando yo entré era un negocio que era 10 veces menos. O sea que crecimos mucho. Y yo les decía, nosotros somos una compañía que estamos armados para hacer un solo negocio, que es el negocio de canales de cable y aplicaciones digitales que están relacionadas con las marcas en los canales. Ese es el negocio que sabemos hacer. Pero el futuro no es un futuro de un negocio, es un futuro de 100 negocios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconvertirnos? Y yo les decía, nosotros tenemos la ilusión de que
la industria nuestra está cambiando y nosotros vamos a pasar por esta cuerda floja, pero vamos a llegar a otro lugar de paz. Y ahí vamos a estar 10 años más creciendo. Y la verdad es que nosotros estamos en la cuerda floja y tenemos que empezar a vivir en la cuerda floja. No vamos a llegar a desarrollar otro negocio que sea igual de grande que este y que tenga la paz que tuvimos en el desarrollo de este, porque esto cambió completamente. Así que hay cambio. Y mi consejo a ustedes hoy, y es el consejo que me repito a mí mismo, es que tenemos que abrazar el cambio. Tenemos que darle la bienvenida al cambio. Tenemos que ser agentes de cambio. Tenemos que ser nosotros los que promovamos el cambio. Si nosotros somos gente que es adaptable, que se adapta a las nuevas situaciones y desarrollamos esa capacidad de ser flexibles, de flexibilidad, podemos llegar a grandes cosas, porque en realidad la única norma, la única constante que existe hoy en el mundo es el cambio. Y cuando una persona desarrolla capacidad adaptativa al cambio, desarrolla también el motor de la innovación y el motor de ser uno mismo agente del cambio, entonces uno desarrolla una ventaja competitiva muy grande que nunca deja de ser. Entonces, ese es mi consejo primero. Pasamos al próximo slide, por favor. Ahora las buenas noticias. No sé si alguna vez pensaron esto, pero ¿saben cuál es la gran capacidad que debe tener un líder? El entender esto que está atrás. Como líder, tu trabajo no depende de vos mismo, depende de un grupo al cual vos liderás, porque eso es básicamente lo que presupone el ser líder. El ser líder quiere decir que vos liderás a otras personas. Y cuando vos liderás a otras personas, tenés que entender que tu propio trabajo ya no es por lo cual te van a evaluar. Esto lo dijo el jefe de mi jefe, que es el CEO global de Turner en el mundo. Fíjense que Turner es una compañía mucho más grande en Estados Unidos que lo que es en América Latina y es mucho más grande en Asia y en Europa que lo que es en América Latina. Y este tipo que maneja el mundo entero nos dijo, ustedes, ¿alguna vez su jefe tuvo con ustedes esta conversación? La verdad que no. Nadie la había tenido. Y esta es la verdad, esta es la realidad. Cuando vos sos líder, el trabajo que vos hacés no depende tanto de vos, sino que depende de lo que los otros hacen, tu grupo hace. Entonces empiezan a jugar un montón de factores, ahí como por ejemplo el factor de el ambiente que vos creas de trabajo. ¿Cómo es el ambiente que vos estás creando? ¿Es un ambiente proclive a la innovación, a que la gente se sienta bien, que esté motivada, que quiera trabajar? Es importante que sepamos que un gran líder, y esto lo dijo Isaac Newton, es alguien que ve más lejos porque está parado sobre hombros de gigantes. Eso es un líder. O sea, tu liderazgo jamás depende del trabajo que vos hacés vos. Depende de, primero, si vos tenés capacidad de contratar, a quiénes contratás, cómo sos vos en el tema de poder elegir a la gente con la cual vas a trabajar. Si no podés contratar, cómo vos manejás a esas personas en el sentido de, no de manejo como si fuera, vamos a poner el próximo slide, no en el manejo que tiene ese boss, ese jefe, ¿no? Que agarra a una persona y trata de usarla para su propia ventaja, sino en este manejo. Un líder que riega o que nutre o que facilita el trabajo de los demás. Y yo te digo, yo no soy el mejor en lo que hago. Hay gente mucho más inteligente que yo que trabaja conmigo. Pero lo que yo entendí es que justamente mi trabajo en la compañía es hacer que esa gente pueda florecer, que esa gente pueda trabajar mejor, que esa gente pueda llegar a alturas a las que nunca llegó. Darle todo lo que yo le puedo dar a esa gente y tratarlos literalmente, y esto no lo digo en la compañía porque suena mal, pero como si fueran mis hijos, como si fueran mi familia, ocupándome de ellos, peleando las batallas que ellos tienen que pelear por ellos a veces, y ellos no podrían vencer, pero yo tengo más capacidad de repente de ir a pelear por ellos para que estén mejores.
porque cuando a ellos les va bien, a mí me va bien. Esa es la primera gran clave que tenemos. Ahora, vos podés comprar el músculo de tu gente, pero no podés comprar su mente y ni podés comprar su corazón. Y yo creo que la única razón por la cual gente como yo puede estar al mando de compañías grandes es porque la gente te sigue, no por lo que vos le pagás, sino por lo que ellos han comprado la visión y han comprado realmente lo que vos sos como persona, básicamente. Entonces, como decía uno de mis predecesores, es importante que vos tengas la capacidad de vos liderar con el ejemplo. Esta es la otra diferencia entre un jefe y un líder. Un jefe, y quiero establecer bien esta diferencia, jefe es el tipo que está sentado y manda a todos los demás para que los otros hagan lo que él quiere, y un líder es aquel que se pone la compañía al hombro y va haciendo camino antes que los demás, peleando contra la adversidad y protegiendo al grupo que realmente es el que ayuda a él mismo. Estas cosas son cosas que son importantes para nosotros, es parte de la experiencia que nosotros tenemos que tener, digamos. Y yo les digo, yo me equivoqué muchísimo. Yo fui ese tipo de jefe. Si pasamos al anterior, yo fui un poco el tipo de jefe del slide anterior, si ponemos el slide anterior. Yo era un poco ese en los años 90. Era joven, me pusieron a cargo de un equipo y de repente me di cuenta que bueno, yo era importante. Entonces empecé a dar órdenes. ¿Saben cómo me fue? No quiero ni contar cómo me fue. De la peor manera terminé, y aprendí una cosa, que esto no se trata sobre yo dando órdenes. Yo no tengo que dar órdenes de nada, al revés. Tengo que dedicarme adentro a hacer que la gente que trabaja conmigo le vaya de la mejor forma posible y a mí me va a ir bien. Eso es lo que entendí, eso es una experiencia que me gustaría que ustedes pudieran hoy por lo menos pensar o de alguna forma tratar de adquirir, porque les digo, a veces uno se tiene que dar contra las paredes para aprender, pero muchas veces es mejor no darse contra las paredes, aprender de los errores de otro. Si uno puede aprender de los errores de otro, se ahorra mucha tribulación. Si uno aprende de los errores de otro, se ahorra mucho problema. Y yo me propuse a veces aprender de los errores de los demás en lugar de aprender de mis propios errores para no sufrir tanto, porque uno cuando tiene que darse contra la pared para aprender, sufre. Y yo les digo, si ustedes pudieran aprender esto, cuando los pongan como jefes en su primer trabajo de jefes, capaz que algunos ya son jefes ahora, pero si sos jefe, fíjate esto, no te conviene el micromanagement, no te conviene el asunto de ser un gerente de cositas chiquitas, ¿viste? De estar en la minucia, te conviene que la gente aprenda realmente, que ellos aprendan por experiencias, que si tienen errores, vos ayudarlos a que los errores no se vean mucho, que aprendan de sus errores. Eso es lo que te hace a vos un líder fuerte. Y podés llegar a rodearte de gente muy inteligente y que haga que tu trabajo sea muy bueno sin vos tener nada que ver, dedicándote vos a trabajar para ellos, básicamente. Así que solo podés liderar si sos un ejemplo a imitar. Cuando ellos ven que vos trabajás más que ellos, cuando ellos ven que vos los protegés a ellos, cuando ellos ven que vos te desvivís para que a ellos les vaya bien, te van a seguir hasta el fin, no importa. No van a estar trabajando ya por el tema, no van a estar quejándose por cosas que de repente no aprovechan, van a estar realmente preocupados por cómo le va a la empresa y preocupados por cómo te va a vos. Y bueno, después el otro gran descubrimiento es que como jefe, para hacer el ambiente más lógico y para que la gente se sienta mejor, tenés que entender esta regla. Esto se llama la ley de Pareto. ¿Cuántos alguna vez escucharon sobre la ley de Pareto? Es una ley física.
Lo que dice Pareto es que 20% de las cosas te dan el 80% del resultado. Es una ley que es física, pero es también para la vida. En tu vida, 20% de las cosas que vos haces te dan 80% del resultado. Es verdad, yo te aseguro que es verdad. Es más, en nuestra empresa, 20% de los clientes nos dan 80% de los ingresos. Y eso se repite en todas las cosas. En tu trabajo, 20% de las cosas que haces generan el 80% del resultado. Y en tu estudio, 20% de las cosas que lees te generan 80% de tu sabiduría. Porque es una ley implacable, se da en todos los órdenes de la vida. De repente alguno me dirá, no, pero no es 20, es 25, sí, más o menos, o sea, 30, no importa. Pero hay una pequeña porción de las cosas que vos haces que te rinde mucho y hay mucha cosa que vos haces que no te rinde nada. Entonces, parte de la sabiduría del líder tiene que ver con aplicar la ley de Pareto todos los días. ¿En qué está trabajando tu gente? ¿Está trabajando en cosas que realmente les rinde a ellos, rinden para la compañía? ¿O los tenés haciendo cosas que realmente los tenés llenando informes que nadie lee? ¿O los tenés escribiendo cosas que después no sirven para nada? ¿O los tenés haciendo procesos? ¿O de repente, cuando ves que a alguno le va mal en algo, qué haces? Vas y le decís, tenés que hacer esto 2 veces porque si no, como si fuera una penitencia o un castigo ejemplar. O decís, no, si él no sirve mucho para esto, lo voy a poner a hacer realmente lo que él sabe hacer y lo voy a poner donde él florezca. O sea, esas cosas son las cosas que te van a cambiar la cabeza a vos como líder. Pero acordate, 20% de tus esfuerzos son 80% de tu resultado. Aprende a identificar cuáles son las cosas que te dan resultado y no hagas más las cosas que no te dan resultado. Eso se llama priorizar. Y priorizar es clave en la actividad gerencial, es clave en las compañías, es clave en el gobierno, es clave en todas las áreas. Cuando uno entiende cuáles son las cosas que realmente mueven la aguja, lo que hace es lo que los americanos llaman double down, hacer un doble esfuerzo en las cosas que dan resultado y dejar de hacer o poner un mínimo esfuerzo en las cosas que no dan resultado, porque no todo vale lo mismo. 20% de los asuntos generan 80% del resultado. Así que, como líderes, tenemos que apoyar a la gente y eso redunda en menor control, mayor responsabilidad, mayor madurez y la gente finalmente termina haciendo lo que tienen que hacer, no porque vos se los exigís, no porque vos los estás mandando, no porque vos les estás diciendo, hagan esto, lo hacen solos. No los tenés que estar pidiendo a nadie que se quede, porque se quedan solos. Y salimos de esta lógica que esto es medio, no me gusta mucho este slide, pero lo puse igual porque tiene un punto. Cuando uno dice lógica latina parece un poco peyorativo hacia lo latino y de ninguna manera quiero ser esa persona que habla peyorativamente de lo latino. Creo que los latinos estamos mostrándole al mundo que podemos mucho más que lo que el mundo creía. Yo no creo eso, pero me interesa el concepto. Esto dice que la lógica japonesa dice, si alguien puede hacerlo, significa que yo también. Y si nadie puede hacerlo, significa que yo debo ser el primero. Y eso aplica para los líderes. Eso es lo que un líder tiene que pensar. Si nadie puede hacerlo, yo tengo que ser el primero en hacerlo. Así tenemos que pensar nosotros como líderes. Ahora, lo opuesto, que es la lógica que acá se llama latina, pero no es una lógica latina, es una lógica de actitud de algunas personas que no tienen una motivación realmente para trabajar y eso hay que combatirlo, es, si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Entienden? Entonces, yo creo que esto es un tema actitudinal, es un tema de actitudes y la actitud nuestra como líderes tiene que ser la de arriba. Si esa es nuestra actitud como líderes, automáticamente la gente responde, porque la gente está viendo que vos estás siendo el primero en abrir camino en algo y después no va a tener miedo de seguirte. Pero como jefe, si vos estás esperando que los demás hagan las cosas porque vos estás sentado, entonces eso realmente hace que el mensaje que da sea un mensaje que después nadie recoge
y se te va a hacer muy difícil manejar empresas grandes, se te va a hacer muy difícil liderar gente si vos liderás con esa mentalidad. Ahora, para terminar, 2 o 3 mensajes rápidos y termino. El primero es, cambia antes que tengas que cambiar. El próximo es, cada vez es tarde más temprano. Cada vez es tarde más temprano. O sea que como líderes, vuelvo a reforzar el primer mensaje que les di, que es un mensaje para líderes. Esto es cambio constante. Prepárate para cambiar, prepárate para abrazar el cambio, prepárate para cambiar vos mismo en tu vida personal. Fíjate que en este mundo la vida no tiene sentido si no cambiamos. Toda esta vida tiene sentido si nosotros somos gente que progresa, que cambia, que va cambiando para mejor. Yo les cuento, yo soy cristiano y creo en Dios. Yo creo que Dios me dio este trabajo. O sea, la verdad, creo que Dios es mi promotor. Yo realmente creo en Dios y creo que Él ha hecho las cosas necesarias. Pero Él me dio un poco de sabiduría. Y la sabiduría que me dio es que yo tengo que estar siempre dispuesto a ir contra la rutina. Y vamos al último slide, que es una cita interesante, que es una cita de Víctor Hugo, y con esto termino, que dice lo siguiente, dice, es él hablando con alguien y obviamente es una conversación retórica, no hay nadie del otro lado, ¿no? Pero él dice esto, dice, ¿sabe cuál es mi enfermedad? La utopía, es decir, lograr lo imposible. ¿Sabe cuál es la suya? La rutina. La utopía es el porvenir que se esfuerza en nacer. La rutina es el pasado que se obstina en seguir viviendo. Muchas gracias.